Muy buenas. En el día de hoy tenemos un plato fuerte en nuestra universidad OIM. Le damos las gracias, ¿verdad?, a nuestro rector, José Rafael Abinader, que ha tomado la iniciativa de crear la parte de estudio de grabación y de estudio de podcast de la universidad, donde estamos prácticamente entrenando. Muchas gracias. También a nuestro director, al señor Núñez, que también es el que administra esta parte de la tecnología. Hoy tenemos un plato fuerte. Hoy tenemos aquí, ¿verdad?, 6 personalidades que cada quien tenemos aquí el tema, el proceso de enseñanza y aprendizaje en República Dominicana. Un tema interesante, porque es un tema donde cada uno de ellos, en distintas áreas y distintas profesiones, van a dar su punto de vista. Entonces, ahora mismo lo presentaré para que conozcan una pequeña semblanza de cada uno de ellos, porque ellos son personas que tienen un amplio conocimiento. Tenemos por aquí al licenciado, mi colega, el profesor Pío Parra, ¿verdad?, el magíster en tecnología educativa, especialidades realizadas en evaluación educativa, con 20 años de experiencia en el sistema educativo preuniversitario, 14 años de experiencia como facilitador de monográfico y 10 años como docente en la Escuela de Ingeniería, ¿verdad?, en la OIM, en nuestra universidad. Bienvenido, maestro Pío. Gracias. Muy bien. Entonces tenemos aquí también al doctor Alejandro Banz Peña. Yo siempre lo digo de mi referencia, fue mi maestro, ¿verdad? Y me enorgullece realmente tener, además de los demás, pero me enorgullece a él que esté aquí, al lado mío, donde fue mi maestro, ¿verdad?, y nos está acompañando en este proceso. El profesor Banz tiene 20 años, ¿verdad?, de resultados exitosos en consultoría y asesoría y dirección de procesos de gestión institucional para importantes instituciones del Estado. También tiene más de 20 años de experiencia como formador y profesor universitario en grado, diplomado, maestría, en temas de dirección empresarial, entre otros. También tenemos aquí, maestro, aquí tenemos al maestro Banz, que está a mi derecha. Bienvenido, maestro Banz. Muchísimas gracias, colega. Entonces tenemos a mi izquierda, ¿verdad? A él no le gusta mucho que lo digan, pero es mi hijo, el profesor Joel Peralta. Se fue por la parte de su padre también. Es periodista, comunicador social, ¿verdad?, especializado en revistas y es escritor. Yo no sé, el muchacho se sienta ahí hace mucho, o sea, y tiene varios libros escritos que en poco tiempo se van a publicar. Que tiene más de 10 años de experiencia en entrenamiento personal, facilitador en el Centro de Capacitación Peralta González Asociado. Bienvenido, licenciado Joel Peralta. Muchísimas gracias por la invitación. Tenemos allá al licenciado Narciso Vázquez Ramírez, ¿verdad? Es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad OIM, pero tiene una peculiaridad. Él es licenciado en Administración de Empresas y es especialista en el área de mercadeo. Tiene un MBA de la Universidad Católica de Santo Domingo, facilitador de la formación profesional de Infotec. Tiene más de 15 años de experiencia en el área educativa. Bienvenido, maestro Narciso. Muchísimas gracias por la invitación. Y allá tenemos al licenciado, bueno, no sé, es doctor, ingeniero, pero esta vez viene como ingeniero en sistemas. Es Joan Tapia, PhD, consultor calificado en tecnología, especializado en inteligencia artificial, un tema de boga. Si ustedes entran a la página de la universidad, lo van a ver. Tenemos una entrevista con él en la parte de inteligencia artificial y ciberseguridad. Lo pueden seguir por la página de nuestra universidad. Y gestión de proyectos, también trabaja la gestión de proyectos. Tiene más de 15 años de experiencia en el área educativa. Es también maestro aquí en la Universidad OIM en la parte de sistema. Bienvenido, Joan. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Pues vámonos, ¿verdad?, a lo que nos compete, que es la parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora bien, ay, perdón. Sí. Roberto, es que tú estás tan lejos. Roberto está lejos pero cerca. Y disculpa, Roberto está en Ecuador. Roberto es venezolano, está en Ecuador. Roberto y yo nos conocimos en la pandemia. Roberto es una persona que, ¿verdad?, es un invitado especial
Ahora está haciendo vida en Ecuador. Roberto? Roberto es consultor. Mucho gusto, Muy bien. Roberto es... mucho gusto. Gracias por la invitación. Muy bien. Roberto es consultor. Siempre grato de estar ahí con la universidad aportando. Muchas gracias, eso lo sé. Cuando viene a ver, está Roberto aquí también, en la universidad, apoyándonos desde allá. Roberto es consultor organizacional, especialista en liderazgo y oratoria, administrador especializado en procesos, facilitador y conferencista certificado por la Academia de Facilitación y Liderazgo. Roberto tiene más de 15 años de experiencia también en el área educativa. Bienvenido, Roberto, y muchas gracias de estar aquí desde Ecuador. Entonces, vamos ahora a nuestro tema, porque queremos aprovechar al máximo estos grandes profesionales que tenemos aquí, en este panel de nuestra universidad OIM. Entonces, ¿qué le parece? Comenzamos, ¿verdad?, con la pregunta. Claro que sí. Claro, estamos listos. La dinámica es, yo estoy aquí, ¿verdad?, que me toca en este momento, ¿verdad?, dirigir el proceso, pero puede ser mañana que a mi compañero también le toque. Ya tenemos Roberto, el moderador de este equipo. Me tocó en este momento. Entonces, vamos a hablar. La primera pregunta dice, ¿qué método de evaluación consideran más adecuado para medir el aprendizaje significativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de República Dominicana, que estamos en avance? Vamos avanzando, pero siempre hay oportunidad de mejora. Entonces, ¿qué métodos de evaluación consideran más adecuados para medir el aprendizaje significativo? Cualquiera de ustedes puede levantar la mano o hablar y contestar. Maestro Pío. Para hablar de métodos, hablamos de los instrumentos que se va a utilizar para evaluar y valorar las competencias y la producción de los estudiantes. En esa hay una serie de instrumentos, como son las rúbricas. En las rúbricas pueden ustedes utilizar lo que es la rúbrica analítica, la rúbrica sintética, la lista de cotejo y la escala estimativa, que eso le da la oportunidad para valorar y evaluar las competencias de los estudiantes, pero a la vez identificar las dificultades que poseen ellos en un proceso de aprendizaje. Muy bien, maestro. ¿Alguien más de nuestro maestro que quiera aportar? Sí. No, el maestro, creo que también... Roberto, ¿quiere aportar algo? No, es Roberto que levantó. Sí, estaba levantando la mano aquí en pantalla. Sí. Hay que entender que estamos entrando en una nueva revolución tecnológica. Y entendiendo esta revolución tecnológica nos lleva a reflexionar sobre el papel que está jugando la inteligencia artificial en el proceso de aprendizaje. Entendiendo esto, yo creo que el día de hoy la metodología de evaluación, o sea, más que la metodología, hay que empezar a pensar en nuevas estrategias de evaluación. ¿Por qué? Porque las metodologías que ya venimos conociendo trabajan básicamente el tema del conocimiento. Esas evaluaciones se enfocan en el conocimiento adquirido. Y bueno, ya teniendo esto de las inteligencias artificiales, pudiera haberse sesgado por un conocimiento que no se adquiere directamente. Entonces creo que las metodologías deberían estar más enfocadas hacia el razonamiento y aplicabilidad del conocimiento. Y me parece que un buen instrumento, siguiendo la línea de aporte que acaba de hacer el profesor, sería el ensayo. El ensayo como método de evaluación. Ya no es medir cuánto conoce la persona, sino ver esa competencia que tiene para tomar el conocimiento con un caso de negocio, un caso real que se le ponga en la evaluación, y cuál es el análisis y razonamiento y solución que da a esos casos. Yo creo que esa sería el norte que debemos empezar a seguir en los sistemas de evaluación del aprendizaje. Muy bien, gracias, Roberto. Narciso. Sí, ya bien viviendo en este mundo tan globalizado, mundializado, yo creo que los métodos tradicionales no se pueden echar a un lado, pero sí entiendo que tenemos que agregarle nuevos métodos de evaluación
en este cambio tan revolucionario y drástico. Yo creo que la casuística, como decía el profesor directamente desde Ecuador, la casuística, trabajar con casos. Ya no podemos ir a las empresas, pero tenemos que traer las empresas a las aulas para nosotros hacerles ver y trabajar con un programa que se enfoque al desarrollo de un ser que pueda hacer en las empresas puntos importantes para el desarrollo de la sociedad. Muchas gracias, maestro. Ingeniero, Joan. Sí, ya que ambos han tocado unos temas tan interesantes, tanto el invitado como el colega, sobre lo que era la parte del conocimiento, sobre aquel conocimiento explícito y esa gestión del conocimiento que debemos de tener realmente para poder ser evaluado. Ya que han tocado el tema de la inteligencia artificial, una de las áreas que soy apasionado en esa área, solamente podríamos mencionar, como el colega tocó esa parte, de que los casos que antiguamente teníamos que ir a las empresas y hacer una experiencia, un conocimiento, de una evaluación de lo que sabía ese pasante o ese estudio de caso que se hacía, ya todo puede ser hecho a través de simulaciones. Y ya tú tienes simulaciones que pueden ser realizadas de manera digital sin tener que tener un trayecto, un crecimiento de lo que es, y llevar a ese participante, estudiante, a un lugar para poder demostrar sus habilidades. Ya lo puede hacer desde casa, lo puede hacer con una simulación. Sí. Profesor Me Vance, gusta. tiene la palabra. Sí, yo quiero agregar que el esfuerzo de desarrollar proyectos también contribuye a la evaluación de los estudiantes. En la medida que ellos van haciendo cosas que se van a convertir en hechos concretos y reales. O sea, yo trabajo mayormente en OIM con los muchachos de trabajo final de grado. Entonces, yo pienso que la inteligencia artificial es un soporte que puede contribuir a que ellos mejoren su desempeño en lo que construyen. También el hecho de conseguir información que les va a ayudar a construir algo que sea una solución concreta y real para esa determinada empresa. Además de que hay otros elementos del desarrollo tecnológico que pueden contribuir con eso. Por ejemplo, la realidad aumentada para carreras como medicina, como diseño, puede contribuir a que los muchachos puedan desarrollar elementos que sean utilizables en la medida de lo posible, de lo más rápido posible. O sea que el hecho de que estemos en una revolución tecnológica, como habla nuestro colega desde Ecuador, va a facilitar el proceso de aprendizaje de los muchachos y de adquisición de conocimiento. Yo relajo mucho con mis alumnos, yo estudié ingeniería, yo primero soy químico, después me fui por el campo de la administración y hice el doctorado. Que nosotros para ver una planta química teníamos que ver una fotocopia de un libro. O sea, hoy en día cualquier estudiante puede ver una planta en tiempo real y puede ver cómo funciona y etcétera, etcétera. O sea que estamos en un momento en que los muchachos pueden aprovechar esas oportunidades para adquirir conocimientos y experiencia, y nosotros como maestros podemos guiarle todavía con mucho mayor acierto en ese proceso. Muy bien, gracias, maestro Van. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, ya que ustedes están hablando, esta pregunta surge. ¿Qué opinan sobre el uso de la autoevaluación y la coevaluación en el aula? Cae como anillo al dedo. Esa pregunta con respecto a lo que ustedes ya han mencionado. Vamos a ver, licenciado Peralta. Bueno, yo te puedo decir que personalmente yo considero que aunque es una herramienta muy buena a utilizar, puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque las personas tendemos a entender que todo lo que hacemos está bien. Entonces, cuando tú pones a un estudiante a autoevaluarse, te va a decir que se merece la nota máxima, aunque no sea así. Ahí es que entra la coevaluación, que es importante, que siempre tiene que hacerse de una línea de respeto, porque se puede perder muy fácilmente en un aula. Y es importante, tú como facilitador y como docente, guiar a los estudiantes que van a hacer la coevaluación a ser justos, pero al mismo tiempo dar su retroalimentación de manera con respeto. Desde un punto que digan, los puntos que se trataron fueron correctos, sin embargo, decir primero las cosas buenas y después los puntos a mejorar, porque no hay fallas, hay puntos de mejora. Así es. Primero, ¿verdad? La parte
de sus fortalezas y después su oportunidad de mejora. ¿Alguien más? Sí. Narciso. La autoevaluación y la coevaluación es sumamente importante porque aquí podemos medir la gran sinceridad y honestidad que pueda tener un estudiante. Exactamente. Entonces, cuando lo ponemos y le decimos, José, ¿cuánto usted piensa del 1 al 20 en su trabajo que usted realizó? ¿Cuánto usted entiende que debe sacar y por qué? Justifícame el 20 o el 18 que tú vas a sacar. Pero frente también a los compañeros de él, yo lo pongo a ese público que evalúe a José, para que se vaya haciendo una evaluación justa, que al final cuando se publiquen las calificaciones, yo pensaba, no, desde la misma aula, que él sepa cómo va, si va bien o va mal. Muy bien. Maestro Van. Yo pienso, perdón, que ahí hay un tema delicado de sesgos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay momentos en que la afinidad de grupos va a permear el resultado. Sí. Entonces, si la gente con la que yo interactúo es más próxima a mí, yo soy un tipo simpático, que le caigo bien, lo más probable es que haya una calificación que me favorezca. Ahora, si yo soy un tipo reservado, un poco, tengo un carácter complicado, lo muy probable es que vaya a ser perjudicado en una coevaluación. También el tema de la autoevaluación. Yo pienso que los niveles de madurez con que nos manejamos en Latinoamérica, inclusive en muchas naciones desarrolladas, permean ese proceso y lo hacen que tenga sus debilidades. Yo soy más, me enfoco más en resultados tangibles que yo pueda medir, quizás porque vengo del campo de la ingeniería. Entonces hay formas de evaluar a la persona sobre la base de sus resultados, no sobre la base de una opinión. Porque cuando entramos en opiniones, lo más probable es que nunca nos podamos poner de acuerdo. Exacto. Entonces yo por eso matizo mucho lo de la autoevaluación y coevaluación y me voy más directamente a cómo evaluar de manera tangible y concreta los resultados de una persona. Sí. Gracias, maestro Van. Roberto. Ajá. Mire, siguiendo la línea, me recuerda el profesor, el nombre del profesor que habló primero en esta pregunta, por favor. Narciso. No fui yo. No, Joel. Narciso. Yo concuerdo con Joel, él. Joel fue el primero. Joel, yo junior concuerdo de con aquí. Joel. Yo Sí. concuerdo con Joel por lo siguiente. En este tiempo, el foco del aprendizaje ya no solo debe ser el conocimiento, sino el tema, vamos a poner dos E, la ética, perdón, una E y una C, la ética y las competencias. Como hablé en su momento, el ensayo me parece muy bien para evaluar las competencias. Y la autoevaluación me parece muy bueno para evaluar la ética, porque debemos ya ir trabajando hacia formar profesionales con ética, enfocarnos en eso que ya se ha perdido en los últimos años. Se ha perdido muchísimo. Yo creo que no hay país al menos de Sudamérica, que es como que lo que sigo más de cerca, en donde no hayamos tenido un caso de noticia nacional sobre alguien que hizo el plagio de algo. Y creo que la autoevaluación sirve para desarrollar la ética profesional en los estudiantes de forma individual y como grupo. Que a veces la ética se da muy bien a lo personal, cuando yo estoy solo, pero si hay un grupo que está haciendo lo indebido, muchas veces la gente se deja llevar. Entonces es mantenerse firme y que se empiece a generar ética. Yo creo que la autoevaluación, más allá de medir el conocimiento de la gente, de cómo se está calificando, de cómo se ve a sí mismo, es para medir eso. ¿Cuánta ética tiene una persona? Y se los comento, yo siempre trato de traer ejemplos de mi vida, no tanto para mostrar que si soy bueno o malo, sino que lo que estoy hablando lo vivo en mis valores de casa. Es algo que yo enseño, esa parte de la ética. En estos días mi hija de 13 años no presentó una tarea y al día siguiente fue y le dijo al profesor,
que se le había olvidado, pero le dijo, yo se la entrego al día siguiente sobre 8. Y yo le dije, hija, pero ¿por qué hiciste eso? Pudiste haber negociado con el profesor y de pronto él no te la calificaba sobre la nota total, sobre 10. Y ella me dice, no, papá, porque yo no cumplí mi responsabilidad y no era justo que yo fuera calificada sobre la misma base que mis compañeros que entregaron a tiempo. Muy bien, correcto. Cuando tú ves eso y dices, el principio ético se está evidenciando sobre la enseñanza previa. Y yo creo que si en las aulas, no solo dentro del aula, en este tipo de paneles, en cualquier actividad de enseñanza, marcamos la ética como un valor fundamental de la enseñanza y el aprendizaje. La autoevaluación es una medida perfecta para medir cuán éticos son las personas en ese proceso. Así que concuerdo totalmente, pero no para medir conocimiento, sino para ver la ética. Muy bien. Profesor Vance. Sí, hago la acotación de que lograr una evaluación ética, en una autoevaluación hay un principio anterior, es como yo me formé en los valores. Y el caso de su hija muestra eso, o sea, ella se formó en valores y tuvo una actitud correcta. Pero nosotros nos estamos enfrentando en entornos donde muchos jóvenes no suben con esa formación. Inclusive yo le pongo un video a los estudiantes míos que se llama ¿Por qué los colombianos somos pobres? Me imagino que lo conoce, de Kenji. De Kenji, Yokoi Kenji. Yokoi Kenji. Entonces, él dice que en Japón lo primero que le enseñan a los niños son valores. Valores, así O es. sea, como yo respeto al otro, como yo tengo una conducta correcta, etcétera, etcétera. Pero nuestros fenómenos en Latinoamérica son todo lo contrario. O sea, siempre están enseñando a los muchachos cómo conseguir ventaja de algo. Entonces, en esos procesos de autoevaluación se va a manifestar. Y muchos hasta le van a decir a alguien, mira, tú sí eres tonto porque tú te estás evaluando y no lo estás haciendo con tu mayor proporción. Entonces, ahí vuelvo yo a mi punto anterior, el que prefiero evaluar a las personas en base a hechos concretos, como el hecho de su hija. Eso fue un hecho concreto. Muy bien. El ¿Alguien maestro más Pío- tiene? el maestro Pío Pío. quiere- Maestro Pío. Como decía Joel, es un arma de doble filo. Pero si tú utilizas las estrategias correspondientes, Ujú. te vas a permitir poder inducir y promover la ética entre ellos mismos. Exacto. ¿Y en qué consiste? En que tú elabores un instrumento que ellos tomen como referencia de cuáles son los aspectos que deben evaluarse y sus características, ¿verdad? Entonces, en función de eso, tendrán la oportunidad de poder ejercer la ética, aunque prefieran otro espacio o otras acciones. Es correcto. Muy bien. Yo voy a tomar una participación. Yo lo resumiría en 2 palabras. Actitud y aptitud. Como yo digo, actitud con C y actitud con P, que es lo que te acaban de decir. Si yo mido la actitud del participante, es sus valores, como te acabo de decir, ¿verdad? Su comportamiento. ¿Verdad? Y la actitud con P, la parte cognitiva, los conocimientos, que es lo que ustedes acaban de mencionar ahora. ¿Qué más quiere alguna, Sí. Joan? Sí, ya que los colegas han mencionado tanto la parte de la autoevaluación, quería solamente hacer notar que el estándar padrón que se utiliza en sociedades avanzadas, imaginemos Harvard School, MIT, ellos utilizan en lo que es la parte de e-learning, lo que sería el peer review, que es el revisión por pares. Tú tienes una clase en la cual aleatoriamente te tocará evaluar a uno de tus colegas y así viceversa. Entonces ahí tú tienes que tanto ser crítico, y muchas veces una persona que ya hizo ese ejercicio y sabe lo que cuesta realizar esa práctica, esa tarea, esa asignación, puede hacer esa evaluación de una manera consciente y aplicando la ética, sabiendo de cómo yo quisiera que me evaluaran y viceversa. Entonces es una manera que tenemos que tomar en cuenta y podría a lo largo tal vez poder ser implementada en nuestros sistemas educativos, esa revisión por pares o peer review. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Entonces, vamos a hablar de Quería acotar, disculpe la Sí, interrupción. sí, Roberto, no Continúe. te preocupes. Continúe. Quería acotar, porque mira, precisamente lo que estaba comentando ahorita el profesor de la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard, uno de sus pilares es la ética. Ujú. Y por eso ellos tienen ese programa. Entonces, es
poner la autoevaluación directamente enfocada con intención hacia el desarrollo de la ética como están haciendo en Harvard ya. Muy bien. Entonces, cambiando ya un poquito el tema, hay algo importantísimo en las aulas, que es la relación docente-estudiante y estudiante-docente. Pero vamos a hablar de la primera. Dice, ¿cómo construir una relación de confianza y respeto entre docentes y estudiantes? ¿Sí? Joan. Sí. Bueno, podríamos mencionar básicamente que de las primeras cosas que tú tienes que tener, de hecho, yo trato de practicar eso, es tener nuestras expectativas claras, que de hecho, en la metodología, lo primero que tú tienes que definir cuáles son las expectativas que tiene tanto el alumno, el participante, para lo que es la clase, el maestro y la capacitación que sea, y la que tiene el maestro, de una manera que sea tangible, palpable, alcanzable, porque muchas veces nosotros podemos tener unas expectativas muy altas, tal vez no tantas, y ellos no cumplirse. Entonces, lo primero que uno tiene que cifrarse en relación a lo que es ese vínculo, de lo que es el participante, el docente, debe ser esa expectativa, esas reglas claras durante lo que es ese proceso de aprendizaje y enseñanza. ¿Sí? Muy bien. Francis, Joel. Bueno, yo diría que lo primero, yo lo defino en dos cosas. El saber mantener la línea de división entre docente y estudiante, porque se puede romper con mucha facilidad. Al momento que tú le das confianza de más o muestras favoritismo con un estudiante, automáticamente los demás te pierden el respeto. Entonces yo diría que yo defino en eso, definir bien la línea de que podemos hacer un chiste aquí, un chiste allá, porque la clase no tiene que ser completamente rígida tampoco, pero siempre mantener la línea del respeto y evitar los favoritismos con otros estudiantes. Aunque tú sepas que un estudiante quizás está más avanzado que otro, no puedes mostrar a los demás que tú lo sabes y tampoco puedes demostrarle que hay una división de que todo el mundo diga, cónchale, si fulano lo hace bien o fulano lo hace mal, siempre le va a ir bien porque el profesor le cae bien. Yo digo que esas son las dos líneas que hay, una de las dos líneas que hay que evitar completamente para mantener el respeto dentro de un aula y para crear la confianza que se necesita de que un estudiante se te pueda acercar. Yo siempre en mis aulas tengo un dicho que es, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Entonces, automáticamente es necesario que el estudiante sepa que se puede acercar a ti y que tú le vas a responder la pregunta y dejarle claro que por más simple que ellos piensan que es importante y siempre va a ser importante. Muy bien. ¿Alguien más? Narciso. Yo soy de lo que digo que dentro de una aula, para crear esa empatía que debe de existir en el aula para que haya confianza, yo empiezo con una pregunta clara. Le digo, ¿cuánto usted piensa que va a sacar en esta materia? ¿Cuánto usted piensa tanto? ¿Cuáles son sus expectativas que usted tiene? Y aquí yo puntualizo. Vamos a aclarar bien las reglas. Las reglas del juego. Usted tiene sus derechos y sus deberes. Pero van a tener más deberes aquí. Porque van a tener que cumplir con unas reglas establecidas por la universidad y también por la misma sociedad. Porque aquí venimos a formar un ser humano capaz de aportarle a la sociedad. Y yo creo que si otros han podido llegar, ustedes también pueden llegar. Si otros han pasado esta materia, también todos los que están aquí la pueden pasar. Y ahora mismo todos tienen 100. Pero ese 100 va a depender del proceso de desarrollo que tengamos durante el cuatrimestre acá. Pero todos hasta ahora tienen 100. Yo quisiera que todos los mantuvieran el 100. Muy bien. ¿Alguien más? Pío. Sí, Pío. Yo tengo una particularidad semejante a la que dice Narciso. En primer lugar, me gusta responder a cada una de las preguntas que formulan mis estudiantes, aunque no sea satisfactoria para ellos, pero en función de acercarme lo más posible a la realidad. En segundo lugar, siempre inicio diciéndole, ustedes comienzan con 100, ustedes lo pierden, yo no se lo quito. Y tengo una característica,
que prefiero hacer como la justicia, soltar 50 culpables que culpar a un inocente. Prefiero darle 5 puntos por equivocación y no quitarle medio por error mío. Correcto. Y eso me permite que ellos comprendan que si perdieron un punto en unas actividades que tienen que entregar, saben que fue justa. Sí. Además de eso, le hago saber dónde lo perdieron y cómo pudieran recuperarlo. Exactamente. Muy bien, Roberto, gracias. Principalmente creo que la cercanía, la cercanía en el trato, sin romper normas sociales. O sea, no, hay que recordar que cuando estamos en este caso en la universidad y tienes, incluso puedes tener allí enfrente a alguien de tu edad que decidió estudiar. No podemos generar intentar, es lo que digo, en nuestra relación es cercanía, pero siempre desde la posición de yo soy el profesor, yo soy el maestro, no sé exactamente cómo lo llamen allá en República Dominicana. Pero, ¿por qué? Porque cuando tú vas a una institución de estudios, a una universidad, tú ya vas predispuesto a tener a alguien que te enseñe, porque tú vas allí a aprender. ¿Ok? Entonces, hay algo que yo he llevado a los salones de clase que lo empecé a desarrollar en mi profesión para generar equipos de trabajo. Yo cuando conozco gente nueva, porque a veces se forman equipos de trabajo ad hoc que tú no conoces a la persona y me toca liderar ese equipo, lo primero que les digo es, mira, en mí vas a tener todo el apoyo que necesites para el proyecto. Lo que te quiero aclarar es que aquí no somos amigos. Puede surgir una amistad, pero no es que somos amigos. ¿Por qué? Porque es necesario marcar a veces esa distancia. Es necesario marcar el límite. Es más fácil extender los límites, o sea, flexibilizar el límite que de entrada dar un límite muy amplio y luego recogerlo. Es más difícil recoger un límite que flexibilizar la norma. Entonces, concuerdo, normas claras de entrada, pero eso no me implica una relación cercana con la gente. Exacto. Entender los problemas, entender sus necesidades, incluso llegaría al punto de que ser intolerante con las faltas de respeto. O sea, no se permite ninguna falta de respeto, ni entre nosotros, o sea, autoridad, estudiantes, ni entre ellos. Cuando generas ese ambiente, se genera confianza, no solo entre ti y el profesor, sino durante ese momento de aprendizaje. Y a largo plazo, o sea, hablando en términos de universidad, ya a 30 días de estar trabajando con ellos continuamente, logras esa relación íntima entre profesor, equipo, profesor a estudiantes, profesor, aprendices, maestro, alumnos, mentores, discípulos. Creo que es fundamental entonces marcar pautas claras, cero tolerancia al irrespeto y trabajar en la cercanía. Muy bien, gracias Roberto. Yo diría, agregando un poquito más de lo que ustedes han dicho, nosotros llamamos aquí inicio de curso. Si usted no conecta con ese participante o estudiante, no va a tener resultados. Aquí, en mis clases, yo siempre se lo digo a los estudiantes, que ellos son los protagonistas del proceso. Les digo cuál es su responsabilidad y cuál es la mía. Por ejemplo, yo les digo, yo soy una herramienta para ustedes. Yo le doy las directrices, yo lo guío, pero ustedes son los que tienen que hacer el trabajo. Ahora, le doy la confianza que cualquier pregunta que quieran hacer, me la pueden hacer las veces que ellos quieran. Y yo se la voy a responder. Porque ¿cuál es el interés de nosotros los maestros, o los facilitadores, o formadores, como le llamemos? Que esas personas que caigan en manos de nosotros, ¿verdad?, se lleven por lo menos un gran conocimiento de lo que le impartimos. Discúlpenme que me estoy metiendo, pero es que me apasiona. Me apasiona este proceso de enseñanza y aprendizaje. Muy bien. ¿Alguien más quiere? Muy bien, entonces, hay una pregunta interesante.
¿qué importancia que lo tocaron, pero ahora me gustaría que lo tocaran un poquito más? ¿Qué importancia tiene el acompañamiento emocional en el aprendizaje? Vamos a ver. ¿Qué importancia? Roberto habló un poquito de eso ahorita, pero ¿qué importancia tiene el acompañamiento emocional del aprendizaje con los participantes? Sí, Narciso. Yo digo que nosotros somos unos artistas en las aulas. Si el artista general va a un espectáculo y no despierta emociones, el público no lo va a aplaudir. Entonces, nosotros desde el opening, desde la entrada a una aula, debemos ir con emoción. Debemos ir que nosotros estamos felices, estamos realizados, aunque nos esté llevando aquel. Pero debemos ir emocionados. Y esa emoción la tenemos que reflejar en la actitud, en la forma de vestir, acorde, que el estudiante vea, diga, wow, me gustaría ser como ese profesor. Porque nosotros debemos de ser un paradigma para aquellos que quieren crecer en esta sociedad. Entonces, la emoción, nosotros ir sin emoción, por ejemplo, a una relación de pareja, eso no va a funcionar. Los resultados no van a ser buenos. Y nosotros queremos que con esa emoción que nosotros empezamos el primer día, se siga todo el proceso de enseñanza-aprendizaje hasta culminar el periodo, hasta culminar el cuatrimestre o el semestre, lo que sea, y que constantemente esa emoción debe ir subiendo. Y que el estudiante entienda, que diga, me gusta venir a esta clase, porque en esta clase no solamente se habla de los contenidos de la materia, sino hasta se buscan conexiones con otros temas de la vida real. Porque a las aulas, vuelvo y digo, tenemos que llevar la sociedad. Muy bien, Joel. Bueno, yo quiero utilizar una palabra que utilizó Joan ahorita, que fue la palabra empatía. Es importante también que sepamos que estamos trabajando con seres humanos, que no todo el mundo va a tener la misma capacidad emocional de llevar a una clase, de que normalmente un estudiante lleva más de una clase en un solo semestre a nivel universitario, y saber que no es que vamos a aceptar cualquier excusa que nos den de que porque no nos entregan una tarea. Tampoco es que uno va a dejar todo pasar, sino tener claro y presente que a una persona le puede pasar algo un día, que alguien puede llegar triste a una clase, que a mí se me ha puesto a llorar gente en una clase, y hay que acercarse y ser empático y decir, no simplemente dejarlo pasar, sino como que, mira, María, ¿qué te pasa? ¿Todo está bien? ¿Sucedió algo? ¿Ocurrió algo? Como que llevar esa empatía de que sepan que pueden contar contigo y que pueden acercarte a ti y decirte si algo pasó, si ocurrió alguna situación que te puede afectar, porque el nivel emocional afecta mucho el nivel de participación y también afecta mucho el nivel de rendimiento dentro de una clase. Muy bien, gracias, Joel. ¿Alguien más? Pío. Sabe que el maestro es el espejo del estudiante. Y eso va a permitir que si, dependiendo con esa empatía que tú llegas al centro, con esa actitud y aptitud, como decía el profesor ahorita, eso va a permitir que el estudiante comience a visualizarse a sí mismo en la posición del maestro. Y como decía Joel, si tú observas a tus estudiantes y te das cuenta que hoy tal o cual estudiante llegó con muy diferente a como acostumbra a llegar y te acerca a él, ¿qué te pasa? Siente esa familiaridad y eso le permite a él entonces sentirse apoyado, que te puede contar ciertas dificultades y que tú le puedas dar respuesta o unas orientaciones que le permita salir de esa situación en que haya enfrentado. Más con lo que es esta forma de llegada a los diferentes centros educativos, llámese preuniversitario o superior,
que las calles están un poquito empadronadas, cantidad de que si está transitando a pie, entonces el peatón no haya por dónde caminar porque las aceras están ocupadas. Entonces eso incomoda muchas veces al estudiante. Pero cuando tú tienes una palabra de aliento a esa situación que enfrenta, luego ese estudiante inicia de nuevo, se reactiva y puede entonces sentirse acompañado, y eso va a apoyar al interés del estudiante poder desarrollar y construir los conocimientos que necesita construir en función de el ser para el hacer. Muy bien. ¿Alguien más? Maestro Báez. Sí, en mis experiencias con situaciones de emociones con algunos estudiantes, a nosotros no funciona el hecho de recomendar lecturas. Cuando hablo de recomendar lecturas, hay infinidad de libros de actitud positiva, de experiencia de otras personas que contribuyen a que otros puedan aprender de ellas. También el hecho de acompañarles en momentos muy difíciles con lecturas que se corresponden con eso, ayudan a que ellos puedan superar una situación que en ese momento les luce terrible, pero que con el tiempo van mirándola en su dimensión adecuada. Así que es importante, es un rol que debemos jugar los profesores en ese aspecto del acompañamiento emocional, y no solo en momentos de dificultad, también inclusive en la percepción que ellos tienen de que haciendo otras cosas pueden tener mejor resultado que una carrera, más con lo que está sucediendo con las redes sociales. Entonces pienso que es una tarea que nos toca, porque tenemos la experiencia de padres y de maestros, y que tenemos que asumir con entusiasmo. Así es. Mira, sí. escúchame, tomando una partecita, nuestra sociedad está tan descompuesta. La juventud andan buscando un confort que muchos padres le hemos dado sin que ellos se lo ganen. Hoy la mayoría hay una gran parte de la juventud que no quiere ir a las aulas. Entonces, si tenemos 30 o 25, 30 estudiantes que están en esa aula, tenemos que darle un aplauso. Tenemos que felicitarlo. Gracias que ustedes están aquí y no se han quedado en aquella parte de la sociedad que está descompuesta. Ustedes quieren ser parte del progreso de esta sociedad. Y por eso hay que felicitarlo, porque no todos quieren venir a la universidad. Y si vienen a la universidad, ya sabemos a qué vienen. Entonces, tenemos que felicitarlo. Y una felicitación es parte de la elevación de una gran motivación. Así es. ¿Alguien más? Bueno, mire, yo estaba pensando, escuchando a todos ustedes, porque cuando estaba analizando esta respuesta, hay un tema, porque hay una línea muy delgada en el acompañamiento emocional, que es lo que ya entra en el tema de el tratamiento psicológico. Entonces, sí, hay que generar esa cercanía para dar ese acompañamiento emocional, pero es importantísimo esos departamentos de psicología dentro de las instituciones, porque hay cosas que por mucho que queramos abordar con el estudiante, lastimosamente, si no somos psicólogos, no vamos a poder hacerlo. Y ahí es cuando esa confianza de la que hablamos en el punto anterior nos permite aconsejar a esa persona para que visite el departamento y pueda resolver, porque hay cosas que las emociones suelen despertar que generan conflictos tan graves que pueden llevar incluso al suicidio. Entonces sí, hay que estar muy atentos de cada persona que tenemos ahí al frente, y también hay que estar muy atentos de cuáles son nuestros límites para abordar ese acompañamiento emocional y generar esa cercanía para poder aconsejar y decirle, mira, para ya esto es momento de que yo, si quieres, te acompaño hasta el departamento de psicología, porque tienes que conversar con un profesional que te ayude en esta área. Porque sin duda, si permanece esas emociones negativas en el estudiante, es imposible que él pueda culminar de forma exitosa su carrera profesional. Así es. Entonces, hay una pregunta interesante. Hablamos mucho de innovación.
aquí tenemos profesionales que pueden ayudar al país y a sus estudiantes con la parte innovadora. Entonces dice aquí, ¿qué innovaciones podrían transformar el sistema educativo dominicano en los próximos 10 años? O sea, según las experiencias que ustedes tienen en la parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, Ok. y Roberto puede hacer en cuanto a Ecuador también, Sí. porque también nos puede, ¿verdad? David, da luz ahí en ese, Mira, en ese proceso. disculpa que ponga un poquito de Rochelle aquí en este panel, pero ahí yo quiero escuchar al maestro especializado en inteligencia artificial, porque yo creo que la educación sí o sí tiene que ir para allá, o sea, sí, Ok. tiene que ir, o sea, todo tiene que revolucionarse e impulsado por todo eso nuevo, porque ahorita lo que tenemos está en pañales, pero eso está creciendo demasiado y ya tenemos que ir viendo cómo lo implementamos en la universidad. De verdad que yo quisiera escuchar De, qué de, propuestas tiene él, qué de, visión tiene él. de hecho, estoy de acuerdo contigo, porque aquí es lo que digo, esa es una pregunta bucapié, como decimos nosotros aquí. ¿Por qué? Porque en cuanto a su experiencia, Joan va a empezar la parte de inteligencia emocional, como tú lo has pedido, pero es, ¿verdad? Con su experiencia, la experiencia de cada uno de ellos, ¿cómo ven el futuro del proceso de enseñanza y aprendizaje en la innovación? Ok. Joan. Ok, muchísimas gracias. Entonces, dando ese primer inicio, voy a remontar a hace aproximadamente un año y medio. Yo escribí mi primer capítulo del libro en relación al impacto que podría tener los LLM o modelos de multimodales de lenguaje, o sea, ChatGPT, Gemini, en la educación dominicana. Específicamente, ¿cómo impactaría? Si bien en aquel momento la gran mayoría de personas pensaban, en ese tiempo no estaba tan de moda como está hoy, en boga, lo que son esos modelos de lenguaje. Y todo el mundo pensaba básicamente que esos modelos representarían un atraso, un daño, algo deleterio para lo que son los estudiantes, porque no iban a querer estudiar, la tarea iba a hacerse sola. Y ya desde aquel tiempo ya yo planteaba la gran oportunidad de innovación y desarrollo que podría tener dentro de la educación y más en nuestro país. Imagínense de manera teórica cómo podríamos tener un asistente, porque es una herramienta. Primero recordemos que Ujú. es una herramienta al uso de nosotros y los participantes para poder desarrollar lo que es ese aprendizaje, hacerlo más fácil, ya que tú podrías adecuar un agente de aprendizaje, porque dentro de lo que son los chatbots, tú tienes ahora lo que son los agentes específicos. Tú podrías crear un agente específico dentro de ese modelo de inteligencia artificial que sea adaptado a las necesidades de cada uno de los alumnos. Ya está estadísticamente demostrado que no todos los alumnos tienen la misma capacidad de aprendizaje. Algunos van más lentos, otros van más rápidos. Entonces no sería justo para el que esté más avanzado o el que esté más atrasado tener el mismo ritmo para todos. Y tú sí podrías adecuar un modelo de inteligencia artificial para cada uno de estos alumnos. Actualmente en China son pioneros en esa área donde vi un reciente estudio donde ellos están adaptando, son unos cintillos muy interesantes que se colocan los estudiantes aquí en la cabeza y ellos tienen lo que llaman computer vision y tienen lo que es la visión y la atención. O sea, el maestro a través de algoritmos de lo que es inteligencia artificial, que son KNN, RNN, unos algoritmos que se utilizan para poder dar seguimiento de la atención de los alumnos, ya que te pueden captar tanto lo que es la visualización hacia lo que es la tarea, si estás mirando para otro lado, si no estás mirando, ya tú puedes ver con cuantificación de datos si realmente están prestando atención a la clase. Y también a través de esos datos, porque ahora todo es datos, ellos pueden tener esa curva de aprendizaje, si es de manera creciente o si es descendiente. Entonces, inclusive voy a hacer una referencia de lo que es la aplicación de las pruebas evaluativas, o sea, los exámenes, como se están haciendo ahora. Por ejemplo, las universidades de España tienen lo que llama el sistema SMOLE, que es el examen tiene con la cámara encendida, sonido encendido y tu celular en un lado,
donde lo que captan es tanto los sonidos y la visión tuya. Si tú prestas atención a la pantalla, donde debería estar la pantalla, tan así que si tú te desvías a otro lugar que no es el examen o otro clic o está buscando en otro lugar, automáticamente te marca rojo y después de 3 rojos te bloquea la pantalla y te lo invalida. Entonces Es un chivo. no hay manera, realmente no hay manera de burlar actualmente el sistema. Es muy efectivo para lo que son los chivos, como le decimos aquí, Sí. o trampa, al plagio, lo que fuera. Entonces, esa innovación dentro de lo que es el área educativa es alcanzable, ya que nuestro país tiene una de las ventajas de ser uno de los pioneros en lo que es la parte de tecnología, innovación y desarrollo. Inclusive con la Wow. ciberseguridad, nuestro país es uno de los más avanzados de lo que es el Caribe. República Dominicana es puntero en eso. Entonces pienso que sí, tanto la inteligencia artificial, como dice el colega, es una de las, si bien muchos de los maestros podrían, aunque me puede estar metiendo en rojo aquí, tener esa resistencia al cambio y pensar que lo que son la inteligencia artificial para la educación es una ola, que la gente se monte en la ola. Yo no le llamaría una ola, yo le llamaría un tsunami, Un tsunami. donde usted simplemente tiene que dejar que le pase por encima y adaptarse. Ser resiliente, adaptarse y mejorar sus competencias digitales, porque según la Organización Mundial del Trabajo, más de 80 millones de puestos de empleo van a ser impactados de aquí a lo que es el 2030. Y en los próximos 5 años, aproximadamente 5 millones de empleos en relación a lo que es el área educativa se modificarán. No que nos vayan a quitar, nos van a suspender, pero se van a modificar. Y nosotros tenemos que adaptarnos para poder aplicar esa innovación de inteligencia artificial a lo que sería nuestra aula, nuestro currículo. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Yo, Ok, vamos, sí, viendo y todo lo después que por el está maestro diciendo, Vance. el doctor, es importante este crecimiento de la información en la era de la información. Todo está creado. Entonces, esa tecnología, esa inteligencia artificial, para asumirla, para digerirla, debe haber responsabilidad y un pensamiento crítico de aquella persona que lo va a utilizar. Porque sabemos que en las diferentes plataformas hay muchas verdades y muchas Así mentiras. es. Entonces, si el estudiante y el profesor, y ya lo vemos desde la pandemia, como muchos profesores que no se pudieron montar en el cambio, se quedaron outside, se quedaron fuera del juego. Muchos dijeron, yo no soporto esto, porque yo estoy acostumbrado a esto. Esos profesores, no, ellos piensan que el cambio se va a adaptar a ellos. Lamentablemente, nosotros no tenemos que adaptar a esos grandes cambios que se están dando y se seguirán dando. Muchas ¿Qué gracias. tenemos de esa inteligencia artificial que nosotros podemos adaptar a nuestra materia, a nuestra carrera? ¿Qué es? Porque eso es un buffet. Y dentro del buffet tú no te comes todo. Tú nada más te comes una parte. Entonces tú te vas a comer, tú vas a asimilar, tú vas a poner en práctica de todo eso, de la inteligencia artificial. Entonces yo lo puedo adaptar esto, para sacar un mejor producto terminado. Muy bien, maestro. Gracias. Profesor Vance. Sí, partiendo de lo que comentaba nuestro amigo experto en Joan. inteligencia artificial, Joan, pienso que es una ventaja por el hecho que no todas las personas aprenden de la misma manera. O sea, hay gente que son visuales, muchas de las cosas la perciben cuando la ven, contornos, formas. Hay otros que son auditivos, o sea, su aprendizaje se fundamenta más en lo que escucha y lo retienen. Otros son más kinéticos, tienen que tener actividades que los mueven. Entonces, la inteligencia artificial te va a permitir identificar dentro de tus grupos qué tipo de ejercicio debo yo hacer para cada una de esas formas de aprender. Pues yo digo que no es que alguien sea más lento o más rápido,
sino que si no se montan en la manera de él percibir las cosas, le va a ser más fácil o más difícil aprenderlas. Entonces pienso que el desarrollo de la tecnología nos está llevando a estadios que donde se han roto paradigmas, que para muchos profesores, bueno, ya tenemos Muy 20 y bien. algo de años dando clase y estamos viviendo ese cambio de paradigma. Pero siento que es una oportunidad que nos puede llevar a mejorar lo que es el desempeño de la educación dominicana, que es uno de los temas que estamos tratando desde la base, porque inclusive, digo, fruto del tema de la desigualdad, no todas las escuelas se permiten eso, pero aquí hay niños que están aprendiendo robótica en el colegio. Exacto. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que podemos extrapolar eso a todo nuestro país con un esfuerzo interesado de que esas cosas la podamos utilizar. Y como decían algunos compañeros, o sea, República Dominicana tiene la ventaja de que hace muchos años multinacionales de la comunicación propiciaron ese desarrollo que nosotros tenemos y pudiéramos montarnos en esa ola, como hablaba nuestro amigo, que es un super tsunami. Así que pienso que sí, que no solamente eso, está ¿cómo se llama? El Internet de las cosas, que hay muchos temas que se pueden manejar con eso. Está la realidad aumentada, que ahorita les comentaba, para los muchachos que estudian medicina eso es un éxito. O sea, tú puedes simular una operación de cualquier tema de la salud de una persona con entes virtuales. O sea que estamos en un momento extraordinario que si los aprovechamos apropiadamente, nuestro país puede ser muy beneficiado. Muy bien, gracias, maestro. Miren, todavía... El maestro Pío creo que quería decir algo. Y yo también quería Sí. mencionar algo. Ok, claro. Bueno, yo quiero enfocar más ya a mi área como comunicador y como persona que maneja el proceso de los idiomas también. Yo considero que la inteligencia artificial, aparte de que es una herramienta bastante útil, la realidad aumentada cada vez coge más auge, como decía el maestro Vance. Especialmente, por ejemplo, te voy a poner claro esos caros de comunicadores que estudiaron conmigo la carrera, que le tienen pánico escénico a la gente. O sea, no pueden trabajar con personas. Pero ¿qué pasa? Cuando tú pones a un estudiante actualmente desde la escuela a trabajar ya con sistemas de inteligencia artificial para que te ayude a mejorar tus discursos, así como también utilizar la realidad aumentada para que te pongan un estadio al frente y tú puedas trabajar con eso, realmente la gente diría, y conozco, y profesores que me dieron clases se resistieron al cambio y salieron de la UAS completamente. No dieron, ni siquiera dieron clase en pandemia por no utilizar Zoom. O sea, es como el entender que lo que se utilizaba antes, aún esté bien, y aunque todavía sigue estando bien, es importante adaptarlo a lo nuevo. Es necesario que aprendamos a entender que las generaciones de ahora, porque ni siquiera yo nací con un teléfono, pero ahora un niño cualquiera te bloquea un celular como que nada pasó. Entonces, ahí, los cambios van a seguir. Miren, otro ejemplo claro, el robot de Tesla, que lo amo. Óptimos. Ajá. ¿Y quién no nos garantiza a nosotros que vamos a tener que trabajar con ese tipo de humanoides algún día? Y a como va el ritmo ahora mismo, va a ser más temprano que tarde. Muy bien. Pío. El maestro, como decía nuestro experto, que no se montan en el tren de lo que es el uso de la tecnología, tiene que apartarse del proceso de enseñanza-aprendizaje. A mí, en primer momento, siempre me encantó fue la educación face to face, por el calor humano. Luego que de la pandemia, automáticamente me monté en el tren, pero fue automático. Pero he visto los resultados y los beneficios, porque desde la comodidad de mi hogar puedo impartir docencia y tener ese vínculo con mis estudiantes sin importar la distancia. Y le ayuda a ella y me ayuda a mí, porque lo utilizo como un recurso y como una herramienta que me permite facilitar mi accionar pedagógico, pero a la vez los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Por esa razón, a partir de la pandemia, digo, gracias a Dios, porque de algo me ha servido. Muy bien. Yo todavía
con la parte de la inteligencia artificial, el IA, como le dicen, ¿verdad? Hay mucha resistencia con la parte del ChatGPT, que todavía hay maestros que no entienden que los tiempos van cambiando, como acaban de decir cada uno de ustedes. Los muchachos sí pueden usar su ChatGPT, dice Joan, que hay basura. Como hay cosas buenas, hay basura. Ahora, ahí nos toca a nosotros, como maestros, leer eso que los estudiantes no están, ¿verdad? Los trabajos que no están realizando, leerlo. Todavía hay instituciones inclusive de nuestro país que se resisten a eso. Le pasa la cosa, no, que eso está en ChatGPT. Pero lo que pasa es que todo está escrito. Y es lo que debemos entender en pleno siglo XXI. Ahora, el rol de nosotros es leer que ellos, y se lo decimos, y debemos decírselo a ellos. Usted puede utilizar la tecnología que usted entienda. Ahora, verifique que esa información sea real. Porque yo leo todo. Yo sé que cada uno de los maestros que está aquí lo hace. Leemos todo. Incluso tengo un truquito para eso. Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros le decimos a ellos cuál es el proceso como estudiante, hay que decírselo. Oiga, mire, use la tecnología, todo está escrito, pero tengan mucho cuidado con lo que ustedes, la información que ustedes busquen en internet. Busquen aunque sea 4 o 5 enlaces que le diga lo mismo y que ustedes estén seguros de lo que están haciendo y lo lean. Porque a veces, ¿qué pasa? Y ustedes saben como maestro. Buscan información. Definición de liderazgo. Ellos ven que dice la definición de liderazgo arriba, lo copian y lo pegan, pero realmente abajo no habla nada de liderazgo. Y eso es lo que tenemos que decirle al estudiante también para que ella sepa que también nosotros, y como dicen ustedes, tenemos que seguir la tecnología. El que no quiere, la parte de IA, que eso, como yo lo comunico, y ha hablado mucho conmigo, eso es el futuro. Eso es el futuro. Entonces, ¿alguien más? Sí, maestro. Le iba a... Sí. No, solamente iba a agregar... Continúa, ¿Ah? yo voy después. No, es rápido. Solamente mencionar que independiente de que tengamos esas herramientas, las herramientas como el ChatGPT, Gemini, Cloud, ellos tienen sesgo cognitivo, te pueden decir algo que no es. Por eso tienes que verificar tu fuente, número uno. Y recordar que dentro de un ambiente académico tenemos que utilizar nuestra normativa de metodología de investigación. En nuestro caso, utilizamos la que es APA, séptima edición. De hecho, al haberse modernizado de la sexta para la séptima edición, la gran parte se enfocó en la cita que tenemos que tener con enlaces de la parte tecnológica, que no se hacía tanto énfasis antiguamente. Así que cada uno de los textos, fuentes bibliográficas que ese alumno participante vaya hacia ti como docente a mostrarte, tiene que estar citado porque actualmente lo que es la referencia APA es aplicable y ahora inclusive los softwares para detectar el plagio como el Turnitin también tiene lo que se llama una detección de inteligencia artificial. Te dice qué tanto fue escrito por inteligencia artificial. Entonces, dependiendo del recinto universitario, llámese la universidad, la escuela, que quiera utilizar o aplicar o aceptar ese uso de la inteligencia artificial, tú tienes que citarla en fuente. Hay universidades, una universidad internacional, en la cual yo soy docente, ellos lo aceptan para lo que es la corrección ortográfica y lo que es la organización del texto. No así para la creación. En la creación también hay un porcentaje que te dicen, mira, la gran parte o media parte fue creada por inteligencia artificial y eso es algo relativo. Aún no se ha determinado que es algo que no sea ético o no, ya que lo único que hasta ahora se ha establecido según la literatura es lo que es el plagio, el usar ideas que no son tuyas, pero como dice el maestro, hasta dónde todo lo que está escrito es tuyo y fue o modificado o creado. Entonces ahí hay un debate ético que aún está por discernirse, saber cuál es objetivamente, dónde acaban tus ideas e inicia la máquina y viceversa. ¿Sí? ¿El colega iba a mencionar algo? Roberto. Mira, precisamente, maestro, gracias, me llevo y quería era como aterrizar bien, porque en la primera exposición hablaste de dos cosas importantísimas. Inteligencia artificial con todas sus herramientas, pero también el Big Data. Para ambos
usarlos para el aprendizaje personalizado de forma masiva, algo que en este momento ninguno de nosotros puede. Nosotros tenemos un salón con 30, 40 personas, 20 personas, 10 personas, y es mentira que lo vas a llegar a ese nivel de personalización. Entonces, el trabajar con estas herramientas de IA más el Big Data nos va a permitir generar un aprendizaje personalizado, pero de forma masiva. Y dos, creo que debemos empezar a entender algo, yo he pensado mucho con esto de la resistencia al cambio, sobre todo en nuestra parte docente, y he llegado a la conclusión de que la resistencia al cambio no tiene nada que ver con la tecnología, con un factor externo, sino con un factor interno, porque de verdad que a todo el mundo le gusta generar cambios en su vida. A la gente le gusta cambiar de carro, cambiar de casa, mejorar su matrimonio, mejorar su vida. O sea, el cambio es algo que todo el mundo anhela para mejor. El asunto es empezar a entender cómo esto nos va a beneficiar a nosotros para lograr aquello que de verdad que yo creo que está en el corazón de cada uno de los que estamos aquí en el panel, de los que nos están escuchando, que son docentes, que es la satisfacción del aprendizaje de alguien y que esa persona logre su título, logre su certificado, logre su profesionalización. Cuando entonces tú entiendes la importancia de esta herramienta. Entonces vemos inteligencia artificial, Big Data, herramientas para medir cuánto usa inteligencia, cuánto no. Y esto está atado a lo que preguntamos al inicio. Los sistemas de evaluación hay que cambiarlos. De verdad, ya hay que ir pensando diferente. ¿Cómo puedo evaluar a un muchacho que es lo más probable que haya levantado esto de inteligencia artificial? Y creo que la evaluación tiene ya que ir apuntando no a cuánto conocimiento, cuántas páginas me imprime, cuántas letras me escribe, sino a cuánto él me puede razonar con casos de negocio, que incluso los casos de negocio nosotros los podemos crear usando la inteligencia artificial. Exacto. Y se pueden desarrollar. Hay un salón de 40 estudiantes, genérame 40 casos de negocio que tengan estas características. Y con eso se puede iniciar la evaluación. De verdad que yo creo que eso va a ser algo maravilloso. Muchísimas gracias, maestro, por ampliar la visión hacia lo que para viene. eso estamos aquí, somos expertos, todos somos expertos aquí. Joel, ¿tú quieres aportar algo de un truquito que te escuché, que tú tienes? Lo escuché, pero estaba esperando que terminara. Ya lo dijo el maestro, ¿cómo que se llama? Y no sé qué cosa. Cuando alguien copia algo de ChatGPT directamente, los títulos siempre van a tener letras mayúsculas al comenzar cada palabra. Entonces, es una forma de identificar si alguien lo copió directamente o si se encargó de por lo menos editarlo. Gracias por el dato. No siempre, realmente. Te voy a decir, ¿qué pasa eso? Las normas correctas de escritura, ortografía y gramática dictan que toda oración debe comenzar con mayúscula. Ahora bien, ¿qué pasa con lo que son los modelos multimodales de lenguaje, como ChatGPT, Gemini? Ellos lo que tienen es derivado a lo que son los tokens, eso es algo un poco más complejo, tienen una perplejidad de oraciones que ustedes sí van a notarlo, ya que lo que te reconoce si tiene inteligencia artificial o no, por ejemplo, ChatGPT 0, hay varios sistemas, el mismo Turnitin lo hace a través de lo que se llama la perplejidad, es la cantidad de palabras que tiene una oración. Llámese que cuando GPT, Gemini, cualquier IA te crea una frase, él va a tener un máximo de 12 palabras. Va a decir, la muñeca está vestida de azul y está en la cama. Punto. Ahí comienza otra oración, y comienza otra oración, y comienza otra oración con mayúsculas. Okay. Entonces, esa perplejidad es lo que hace que sea reconocible. Ahora, el truco que tal vez tú podrías colocar, tú aumentarías la perplejidad, llámese. Tú colocarías, inicia tu oración y tú usas un conector. Y sin embargo, y por tanto, ya que eso pertenecería, esa perplejidad, al pensamiento y razonamiento humano que tiene para relacionar ideas.
tú puedes utilizar la coma y de esa manera tú ves que se te disminuye el índice. Es un truco que ya quien lo está escuchando ya sabe. Aumentando la perplejidad, tú disminuyes la probabilidad de que sea detectado como una IA y sí como un humano. Muy Básicamente bien. eso. Miren, el tema de IA apasiona, pero tenemos que continuar. Sí. Tenemos que continuar. Apasiona porque uno aprende. Para eso que estamos. Hay una pregunta interesante. Se dice, ¿cómo se puede asegurar que el aprendizaje adquirido sea relevante para las necesidades del siglo XXI? Otra preguntita boca pie fue esa. Vamos a ver. La repito. ¿Cómo Repite, se por puede favor. asegurar que el aprendizaje adquirido del proceso de enseñanza y aprendizaje sea relevante para las necesidades del siglo XXI? A ver, Joel. Bueno, yo diría, yo nada más necesitaría una frase que es mantenerse actualizado como docente. Es decir, enfocar nuestros temas, nuestras carreras, lo que enseñamos en la actualidad de lo que está viviendo el país en el que tú das docencia. Y no solamente tu país, sino el mundo en general. Porque, aunque bien es cierto que es importante saber historia, también es necesario que el estudiante aprenda qué va a pasar de aquí a 10 años, de aquí a 15 años. Crear modelos que te permitan a ti definir si hoy estamos aquí, por ejemplo, a nivel económico, si hoy estamos aquí, ¿qué va a pasar en 5 años si la economía se daña, si mejora o si se mantiene igual? Muy bien. Sí. Sí, Joel. Ok, en este respecto, lo que sería este siglo XXI, lo que es este siglo está marcado por esta quinta revolución industrial que viene con el advenimiento de la tecnología dentro de la educación. Y para bien o lamentablemente una gran cantidad de cursos, currículos de universidades van simplemente a no ser útiles en esta nueva globalización. Hay muchas carreras que lamentablemente hay que reconocer que su impacto va a ser tal vez perjudicado. No se necesitarían tantas personas que tengan X capacidad o competencia desarrollada de manera formal como si podría tener otras. De hecho, podemos visualizar lo que son los modelos educativos de otras naciones, tomando como mejores prácticas, imaginando países desarrollados como sería Finlandia, sería Alemania, donde el currículo que ellos disponen a futuro se enfoca más a habilidades que son prácticas, técnicas. Vemos inclusive que una gran mayoría del porcentaje de alumnos, participantes que puede tener en sociedades avanzadas no son universitarios, sino que se van a los community schools, van a habilidades prácticas, las cuales con un curso técnico ellos pueden tener un mejor desenvolvimiento de sus habilidades y ese aprendizaje darle una utilidad, que es algo que es diferente a lo que son los países del tercer mundo. No sé si están de acuerdo. Muchas gracias, maestro. Aquí, ¿Alguien más? sí. Las habilidades blandas, hoy en día, debemos de inculcarla más en nuestros estudiantes, porque las habilidades técnicas se pueden aprender en una semana, pero esas habilidades blandas son las que van a llevar, y entonces, contestando la pregunta, es, ¿qué necesita la sociedad? ¿Cuál es la necesidad de profesional que necesita la sociedad? Y entonces, en base a eso, preparar a un profesional con el perfil acabado para que se pueda insertar en esa sociedad. Porque si no preparamos un producto bien terminado, es como cualquier empresa que lance un producto al mercado sin hacer un estudio de mercado. Exactamente. Quizá va a tener un precio muy alto o no va a tener la característica que demanda el mercado. Entonces, es importante que hoy en día las universidades, los coles, las instituciones educativas sepan cuál es la necesidad del perfil que deben formar a sus profesionales. Esa materia prima llamada estudiante, si no le inculcamos la necesidad de aprender, de desarrollar habilidades blandas, se le va a hacer muy difícil insertarse en un mercado altamente competitivo
y exigente y que quiere las cosas para de una vez. Muchas gracias, maestro. Profesor Banks. Sí, yo siempre ando chocando con paradigmas. Sí. La experiencia de Noruega de haber constituido una sociedad igualitaria, aplicando lo que le llaman el igualitarismo, donde el sector empresarial, los obreros, la sociedad, se pusieron de acuerdo y definieron lo que querían como nación. Entonces, su sistema educativo ha ido construyendo una sociedad que se asemeja a lo que ellos se propusieron. Es una sociedad fundamentada en la ética, en el cuidado de la naturaleza, en el respeto hacia los demás. Entonces, su formación va en ese sentido. Pero cuando tú miras otras naciones, el tema de profesionales para la sociedad entonces entra en una especie de crisis. Por ejemplo, en Estados Unidos, si tiene 10 personas, 7 son bachilleres, el resto no ha ido a la universidad. Entonces, ¿qué te está diciendo? Mejor dicho, el resto ha ido a la universidad. ¿Qué te está diciendo? Que la aspiración de formar personas para esa sociedad no es igual que la de los noruegos. Y si nos vamos a naciones como la nuestra, es mucho más complicado. Por ejemplo, queremos que los muchachos salgan bien formados, bien preparados, no tienen las condiciones materiales para eso, no se han formado con esa calidad y cuando consiguen trabajo no se les paga en la proporción que amerita el nivel que ellos están recibiendo. Entonces, esa es una realidad que estamos viviendo. No hay un acuerdo entre el sector empresarial, que es donde normalmente van a trabajar los muchachos. No hay un acuerdo con el Estado, no hay un acuerdo con la sociedad civil de qué necesitamos como país. Y creo que por ahí es que en algún momento tendremos que comenzar. O sea, si no el derrotero de no solo el de República Dominicana, sino de toda Latinoamérica será de tropiezo en tropiezo. Tenemos que definir hacia dónde queremos ir y cómo podemos, con un esfuerzo mancomunado de todos, lograr eso, porque así vamos a poder formar profesionales que satisfagan lo que necesitamos como país. Si no, nada, o sea, mira, tú estás formando un médico hoy que su principal interés es el dinero, no la salud. ¿Y por qué es el dinero? Diciendo que salga. Porque normalmente, como yo atiendo tal cantidad de pacientes, yo puedo generar hasta $1,000,000 al mes. Y no es que otras profesiones no lo sean, pero estamos hablando de que es una necesidad de la vida de las personas. En Noruega la medicina es gratis, o sea, la cubre el Estado en su totalidad con los impuestos que ellos pagan, no importa lo que tú tengas. Lo mismo que la educación, no importa que tú estés en primaria o vayas a hacer un doctorado, también la cubre el Estado, porque fue un acuerdo de nación y ellos decidieron tener un país igualitario. Cuando podamos satisfacer respuestas a esas cosas, pienso que entonces podemos enrumbarnos a generar las personas que necesita nuestro país y el mundo. Okay. Muy bien, gracias, maestro. Don Pío. Para obtener lo que es el profesional del siglo XXI, tenemos que tomar como referencia los indicadores. ¿Hacia dónde va? ¿Y qué esperamos dentro de cada periodo? Es decir, puede ser un periodo de quinquenio de 10 años, 20 años. Entonces, en función de eso, es que se podría tomar como referencia para poder formar el profesional del siglo XXI, teniendo en cuenta de que eso va a ir reciclándose y ese reciclaje es lo que va a dar la oportunidad de esos profesionales. Muy bien. Me permite una cosita acá, pues, tomando lo que dijo Moisés y usted. Pienso, y yo creo que casi todos están seguros, que necesitamos una planeación holística, donde todos los sectores nos pongamos de acuerdo. La sociedad, dentro de esa sociedad, el estudiante, los padres, la empresa y el Estado o el gobierno. Si no hay una planeación holística donde nos podamos poner de acuerdo, yo creo que es imposible lograr el verdadero profesional del siglo XXI. Muchas gracias, maestro. Ya estamos. Sí, Roberto. Sí. Ajá, en este tema es bien interesante y quiero dar mi
mi aporte como venezolano que vivió en Venezuela hasta hace 4 meses y todo el desarrollo. Um, aquí puedo entrar en ideas conflictivas, pero se las quiero presentar porque fue un hecho en Venezuela. Mm, la Universidad Católica en Caracas inició y empezó a ver cómo empezó a tratar las nuevas profesiones, por llamarlo de una forma, como oficios y abrió un edificio en donde se enseñan oficios. ¿Cuáles son los oficios que están enseñando? Um, tienen la escuela de gamers, con una sala de gamers. O sea, ellos enseñan a la gente todo lo que tiene que ver con el mundo relacionado al gamer, las competencias, las arenas. De hecho, tienen una arena allí de gamers. Retomaron el tema por una situación particular que se observó en Venezuela, que muchos estuvieron retomando el oficio de corte y costura. Muchas personas abrieron la escuela de corte y costura con una visión ya emprendedora, no solamente a la vieja usanza, donde simplemente tenía un pedido y ya, sino cómo monto el negocio, cómo hago una imagen de marca, cómo hago diseños, a la vez que hago las confecciones tradicionales de alguien que se dedica al corte y costura. ¿Qué otra área abrieron allí? Se me perdió, lo tenía en mente ahorita, pero son como 4 o 5 oficios, nuevos oficios que ellos colocaron allí. Y ese quinto oficio, que era el viejo, que lo repotenciaron. ¿Qué sucede aquí? Ellos no vieron, no se juntaron con la sociedad para ponerse de acuerdo. De hecho, sabemos, el gobierno que hay en Venezuela no le interesa la educación, pero ellos vieron una necesidad. Y en esa pasión que tienen del aprendizaje y de generar nuevos espacios de aprendizaje y viendo lo que se viene, ellos decidieron abrir eso. Y yo estimo que fue un asunto de vamos a ver qué pasa aquí. Y la acogida fue impresionante. La acogida fue impresionante. Se llenaron los cupos de cada nivel y entonces ellos siguen ideando, siguen ideando, siguen ideando qué otros oficios tecnológicos, esos nuevos oficios que se vienen, implementarlos. Tal vez salga algo que no dé resultado, pero el fin último es ir dando nuevas herramientas a los profesionales. Y para eso, mis amigos, la verdad lo que necesitamos es sentarnos y ponernos a inventar. Si esperamos a tener una idea mancomunada con los diferentes sectores de la sociedad, nos va, como digo aquí mi experto en IA, va a llegar el tsunami y no nos va a llevar, nos va a arrastrar y nos va a destruir. Hay que empezar a generar esos nuevos espacios de aprendizaje en la universidad y ustedes ahí tienen la oportunidad de hacerlo. ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo podemos crear esto? ¿Qué profesionales llamamos para que en estas materias, qué materias puedo dar yo o no? A veces simplemente nuestro aporte es en la creación de la idea, y porque no somos profesionales en el área, pero yo creo que este es tiempo de empezar a crear, volver a esos principios de la educación cuando empezaron a crear metodologías, nuevas prácticas. Ahora, con esa visión de lo que se viene, ya hablamos, herramientas de inteligencia artificial, Big Data y ese poco de nuevas profesiones que están surgiendo. Muy bien. ¿Por qué lo bueno tiene que terminar? Porque esto aquí, ¿verdad? Este panel ha sobrepasado todas mis expectativas y eran altas. Y ha sobrepasado mis altas expectativas. Y no me sorprende porque tenemos aquí, ¿verdad?, varios profesionales de distintas áreas. Entonces, resumiendo, ¿cuál es el compromiso de cada uno de ustedes, ¿verdad? Oiga la pregunta, para mejorar, que acaba de decir Roberto, el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestro país? Que lo acabó de decir Roberto, fue una parte y Roberto dio la de él. Vamos a ver, ¿qué compromiso tienen ustedes para mejorar ese proceso de enseñanza y aprendizaje como maestros? Sí. Sí, Narciso. Mi compromiso con esta sociedad y con el mundo es
tratar de ser un mejor ser humano que entienda las necesidades y todas aquellas cosas que la sociedad necesita. Si yo no hago un mea culpa y entiendo que debo de cambiar tales paradigmas que ya no funcionan y adaptar nuevas enseñanzas para yo poderme adaptar y aportarle algo a esta sociedad que tanto necesita de aquellas personas que queremos aportar. Yo tengo que hacer un mea culpa y entender que ya no debo de ser un neófito en alta tecnología, que debo de aprender lo básico para yo poder entender a esa juventud que nació en la era de la información. Muy bien, maestro, gracias. Pío. En mi caso, digo, identificar las necesidades de los que tengo al frente para poder entonces tomar en cuenta qué necesito hacer para poder modificar la aptitud y la aptitud intrínseca y extrínseca de cada uno de mis estudiantes, comenzando con la propia mía. Muy bien. Gracias. Joel. Bueno, en mi caso es que toda persona que pase por una aula mía sepa que tomó la decisión correcta en decidir estudiar una carrera, en que entienda que la sociedad necesita profesionales jóvenes, enfocados, que sepan que su carrera los va a ayudar a realizarse tanto a nivel profesional como personal, y a entender que hay muchas olas que quizás actualmente te den dinero rápido o te permitan hacerte famoso rápido, pero así como viene, también se puede ir fácil. Muy bien. Sí. ¿Y Sí, Joan? sí, entonces el compromiso asumido, que siempre hemos asumido en relación a lo que es la educación y nuestros participantes y nuestro rol como docentes, siempre llevar lo mejor de nosotros, tanto como persona, como profesional, como ser humano, como mencionó el colega, y cómo adaptar las nuevas tecnologías, ya que se ha discutido bastante sobre cómo implementar esta tecnología para ese mejor desenvolvimiento de lo que es el aprendizaje y la enseñanza en relación a nuestros alumnos. Entonces, queda como compromiso que pueda ser implementado tanto en el área pública, en el área privada, inclusive desde la casa, ya que muchas veces podemos tener un pensamiento de que para algo sí lo hacemos. Podemos ver que muchas veces aquello que trabajamos tanto a nivel privado y público, no damos la misma calidad y las mismas herramientas que podrían hacer. Entonces nuestro compromiso es hacerlo de manera con equidad, que cada quien pueda tener ese conocimiento, esa enseñanza con el nivel que se espera para tener los mejores profesionales que esta República Dominicana y el mundo merece. Muchas Bien. gracias, maestro. Maestro Van, Bien. hay que escuchar ese compromiso que usted tiene hace más de 25 años y sigue creando. Vamos a ver, 30 son, no Nosotros, 25, me equivoqué. son- 30 años, Son casi 4 décadas. 4 de así es, así es. Bien, pienso que seguir construyendo esa actitud de cuestionamiento, de mirar que las cosas se pueden hacer de mejor manera, de que todo lo que le enseñamos no es palabra de Dios y hay que aceptarla porque lo dice el profesor. Yo estimulo a los jóvenes a que sean contestatarios, que piensen distinto y vean las cosas desde otro punto de vista, porque eso hace que del debate de las ideas salga a la luz. Y el hecho de que abrazar el esfuerzo tecnológico, porque eso es un agente de cambio. Definitivamente que poder trabajar desde la distancia, que poder simular los acontecimientos, que poder proyectar lo que pudiera suceder, son herramientas que potencian los resultados que puede conseguir una persona, una familia o una nación. Y sigo pensando en que, aunque haya esfuerzos individuales,
Solo cuando hay un esfuerzo colectivo, mancomunado, es que los resultados se convierten en hechos. Aunque siempre es alguien que empieza rompiendo el paradigma, es el acompañamiento de los demás que garantiza el resultado. Entonces entiendo eso, que hay que seguir propiciando que los muchachos sean creativos, emprendedores, que se lancen, que no teman que el tropiezo, porque el tropiezo es parte del aprendizaje. Así que en ese sentido continuamos sembrando esa semillita. Así es, maestro. Por último, Roberto, ¿cuál es tu compromiso con el proceso? Ya tú eres de aquí. Yo no sé cuándo tú vendrás por aquí. Ya es pronto, desde aquí de Ecuador se me va a hacer muchísimo más fácil. Yo ya estoy planificando eso y en lo que esté listo te escribo y empezamos a coordinar eso, mi hermano. De verdad que para conocer a todos esos gente genial que hoy he conocido a través de este medio. Gracias por la invitación, de verdad. Mira, compromiso. Hay un pensamiento que yo tengo y que siempre se los enseño a todo el mundo. Es, a nadar se aprende nadando. No hay otro. Entonces mi compromiso es el que he adquirido desde hace años y que trato de seguir esforzándome en hacer es mantenerme actualizado e implementar inmediatamente todo. Entonces, aprender algo, implementarlo. O sea, no detenerme y no retrasar la implementación, porque en lo que empezamos a retrasar la implementación, se nos demoran las cosas y empiezan a morir ideas. Entonces es aprendizaje constante, actualización constante y implementación inmediata. Creo que ese es lo que me ha servido en los últimos años y quiero compartirlo con ustedes y seguiré haciéndolo. Muy bien. Yo quiero darle las gracias de parte de la universidad, de nuestro rector y de nuestro director Federico Núñez, que inmediatamente le planteamos la idea, nos dio luz verde para tener estos grandes profesionales que tenemos aquí al lado. Y a ellos también, a Joan, a Narciso, a Joel, a mi profesor Vance y a mi profesor Pío, ¿verdad? Porque inmediatamente le llamé, inmediatamente dijeron que sí. Y otros profesores que no pudieron estar aquí porque tuvieron situaciones, pero van a estar para la próxima. Señores, esto no se queda aquí. Esto va a seguir avanzando. Simplemente es una pincelada de todos los debates que vamos a tener aquí en nuestra universidad. Entonces, le damos las gracias nuevamente a cada uno de los panelistas y sigan esperando que siempre va a haber temas importantes que tratar con cada uno de los profesionales de la universidad y fuera de la universidad. Pasen buenas y muchas gracias. Gracias por la invitación.